yo soy Sergio Benítez, coordino la Mediateca y la sección Oncología. Realmente este año tuvimos un arduo trabajo en el tema Mediateca y dentro de estas actividades que fuimos desarrollando con todo el grupo, estamos entre estas charlas, en esta serie de charlas para médicos de atención primaria de la salud. Fuimos basando estas charlas en función un poco de las necesidades que nos referían los médicos residentes de Medicina General de Bariloche, de donde somos nosotros. Tengo el agrado de presentar al doctor Alejandro Picone. Él es con quien yo trabajo y es un amigo, también aquí de la Patagonia. Él en el Centro de Medicina Respiratoria Bariloche, donde trabajamos juntos, desarrolla sus actividades en sueño, forma parte de la sección de sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y nos va a hacer un enfoque de esta disciplina, esta subdisciplina, orientado hacia atención primaria de la salud. Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por poder dar este enfoque que es que vamos a tratar de que sea puramente práctico, y gracias porque me interesa muchísimo que la gente de atención primaria abra los ojos en esta patología, en este grupo de enfermedades. Primero les voy a decir que yo veo a los médicos de atención primaria, a los médicos generalistas, a los médicos de cabecera, a los médicos de familia, como un equipo. Pero sobre todo los veo como los mediocampistas, ¿no? Que paran un poco la pelota, hacen de defensores en un momento, hacen de armadores en otro, hacen de delanteros en otro, están subiendo y bajando todo el tiempo. Y a veces hasta hacen de arqueros porque los pacientes le sacan las castañas del fuego. Entonces, esto es muy interesante porque vamos a hacer un enfoque bien práctico. Los objetivos que yo pensé para esta charla es hacerlos pensar que esto es algo que es frecuente, que causa un gasto en salud que es muy alto, que viene paralelo a un montón de patologías de alta incidencia. Por eso acá lo que intentamos es que se piense y se haga un diagnóstico precoz, que se soliciten las evaluaciones, porque esto nos lleva a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y la sobrevida. Y sobre todo me interesa que abran los ojos en el seguimiento del tratamiento de estos enfermos, porque se ven cambios que son hermosos. Me parece que tenemos que salir un poco del encasillamiento que hay y dejar atrás el tratamiento sintomático y ver qué es o por qué le está pasando esto al paciente. Y hay una cosa que voy a tratar de explicar, que son las múltiples relaciones que tiene las apneas del sueño con las distintas ramas de la medicina interna. Desde Norteamérica la Sociedad de Sueño de Norteamérica divide en 4 grandes grupos: el síndrome de apneas del sueño obstructivas, el síndrome de apneas y hipopneas centrales, la hipoventilación durante el sueño y la respiración de Cheyne-Stokes. Nosotros nos vamos a dedicar nada más que al síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. Podemos dar alguna pauta del resto, pero esto es lo más común que vamos a ver. Los síndromes de hipoventilación durante el sueño son también frecuentes y acompañan mucho la obesidad y vamos a nombrarlo. Y vamos a abrir el juego con lo que desde hace más de 25 años le venimos diciendo a los médicos clínicos. Los clínicos no saben cómo duermen nuestros pacientes. Nosotros no sabemos cómo duermen nuestros pacientes, porque no tenemos la mentalidad de interrogar cuánto ni cómo dormimos. Esta es la base de esto. Hay que empezar a preguntar cómo duerme la gente y ahí vamos a empezar a darnos cuenta de la frecuencia de esto. 20-40% de los individuos en algún momento de su vida tienen insomnio. Pero de este 20-40%, la mitad no es insomnio, sino que son apneas del sueño. Entonces, esto es una cifra que ya es alarmante. Y fíjense en esto: los que duermen menos de 5 horas por noche tienen 3 veces mayor riesgo de sufrir un infarto que los que duermen 7 a 8 horas. Así que todos, como decía Neustar, que le alcanzaba con 4 horas, eso es cuento, porque nos enferma. Cualquier enfermedad puede alterar el sueño.
Por eso 4 de cada 10 personas no tienen un sueño reparador. Y estos son datos que son alarmantes, porque todos en distintos momentos de nuestra vida sufrimos de algo. Tratamos esa enfermedad o creemos que la tratamos, pero no le damos jerarquía al problema del sueño que está teniendo. ¿Por qué es importante esto? En los chicos solamente afecta 1 a 3%, pero de los que están entre 5 y 6 años. Cuando vemos a los adolescentes llega hasta 16%. En los hombres de 4 a 6%, pero esto estamos hablando de la edad media de la vida, 2 a 4% de las mujeres. Los hombres tienen 2 a 1 veces más que las mujeres hasta la menopausia. A partir de la menopausia, las mujeres se igualan a los hombres. Y en los mayores de 65 años tienen de 13 a 32% de incidencia, o sea que esto ya son cifras que son alarmantes. Se estima que la prevalencia de los trastornos del sueño de moderada a severa, o sea, los que tienen un índice de apneas y hipopneas durante el sueño mayor de 15 eventos por hora, después explicamos un poco qué es esto, se ve 10% en los hombres de 30 a 49 años y 17% en los de 50 a 17 años. La diferencia que hay entre este 17 y la cifra acá hasta 32 en los mayores de 65 años, se trata de que va aumentando con la edad, van aumentando las patologías paralelamente por esto y ahí empeora el cuadro. Fíjense la importancia que tiene esto, porque los pacientes con apneas respecto de los pacientes sin apneas, por ejemplo, en hipertensión, tienen 1.37 veces, 1,37 más hipertensión que los que no tienen apneas, 1.27 más cardiopatía isquémica, 2.38 más insuficiencia cardíaca, más accidentes cerebrovasculares, 4 veces más fibrilaciones auriculares, más diabetes. La mortalidad general es de 6 veces más alta en los que tienen apneas que en los que no tienen. En los accidentes de tráfico, 6 veces más. Y si el accidente se agrega la ingesta etílica, sube a 11 veces y 2.2 veces más accidentes laborales. O sea que se complica. ¿Por qué es importante? Porque es una población que está en aumento, no disminuye, porque los factores que la predisponen van aumentando. Porque no tratar el síndrome de apneas del sueño, no tratar las apneas del sueño es más caro, 2 a 3 veces más caro que tratar las consecuencias cardiovasculares que tiene. Porque es una población absolutamente heterogénea, se ve desde los chicos hasta los ancianos, se ve en los jóvenes, no es que no se ve. Si volvemos al slide anterior que decía que 10% entre los que tienen 30 a 50 años, piensen que cuando se juega un partido de fútbol 11 contra 11, en cada equipo hay uno que tiene este problema y alguno de los suplentes. Es una población de todas las edades y que estamos mayormente haciendo el diagnóstico por las consecuencias que desde que empieza. Y un dato que es a tener en cuenta es que es una población muy sufrida, viene crónicamente enferma, lleva mucho tiempo de evolución, consulta a veces, muchas veces consulta mal, porque no habla la gente de que duerme mal, sino de otras cosas que son repercusión de ese dormir mal. Bueno, esto es una síntesis muy corta de lo que nos lleva la privación de sueño, o sea, el dormir menos de 7 a 8 horas por día, el lentecimiento de los tiempos de respuesta, aumento de los lapsos atencionales a la respuesta, o sea, el individuo tarda mucho más en dar una respuesta, aumento del enlentecimiento normal en las tareas cognitivas, aumento de la mortalidad, que recién lo vimos, aumento del apetito, umbral más bajo de infecciones, disminución de la tolerancia al dolor, reducción del metabolismo de la glucosa, por eso aparece la resistencia a la insulina, aumento de la actividad simpática, reflejos corneales lentos, aumento de cortisol, disminución de la hormona de crecimiento y aumento de la grelina, que es uno de los factores que lleva al no disminuir de peso, al aumento del apetito y a la dificultad para adelgazar. Estas definiciones están sacadas de la guía práctica que hizo la sección de sueño, oxigenoterapia y ventilación el año pasado, que no es una definición
digamos, académica, sino práctica, que dice episodios recurrentes de apnea asociada de pausas o de hipopneas, disminución de la amplitud en la respiración, secundarios al colapso de la faringe durante el sueño, que generan desaturaciones y microdespertares. Este es un dato importantísimo porque esto es lo que se tiene que documentar. Las tres cosas, que el paciente baja su amplitud respiratoria, que genera desaturaciones y que genera microdespertares. Cuando estos signos se acompañan de signos y síntomas en la vida diaria, constituyen el síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño. Hay una progresión, porque todos nacemos respirando normalmente, en algún momento adquirimos algún ronquido que es posicional, ese ronquido posicional con el paso del tiempo se va haciendo habitual y deja de ser posicional, se va haciendo mucho más frecuente, 5 a 7 noches por semana. En algún momento se acompaña de resistencia de la vía aérea superior asociado al ronquido, y esto sí se acompaña de despertares electroencefalográficos en los estudios o se acompaña de caídas de la saturación, tiene el mismo valor que una apnea o una hipopnea. Y el final es definitivamente que el paciente va haciendo pausas o va disminuyendo mucho la amplitud, mostrando las apneas obstructivas. Ahora esto se ve empeorado desde ya por el alcohol, las benzodiazepinas, el aumento de peso, la obstrucción nasal y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tabaquismo. Fíjense que una cosa que es tan común como la obstrucción nasal por las distintas alergias que hay en las distintas regiones de todo el mundo, y que esas alergias no disminuyen, sino que son progresivas, porque el paciente no deja de ser alérgico y es muy difícil que se mude de su lugar, esa alergia cada vez va empeorando más el cuadro. El aumento de peso hace lo mismo, y esto, el interrogatorio sobre las benzodiazepinas y el alcohol es necesario. Para mí, la historia clínica es como armar un rompecabezas, y el médico tiene que armar las piezas de ese rompecabezas, y esto no se arregla pidiendo estudios, o sea, pidiendo una tomografía computada, una ecografía, que venga de los métodos auxiliares. No, el diagnóstico está en el interrogatorio y en el examen físico, y van a salir muchas cosas. Me interesa que todos vean a futuro cómo el tratamiento genera los cambios significativos en la calidad de vida del paciente en el futuro y en el gasto público paralelamente. ¿Qué es lo que es bueno interrogar? Uno son los hábitos de sueño, hora de inicio y hora de fin. Y acá hay que hacer un parate importante y explicar lo que es el déficit de sueño. Hoy en día estamos durmiendo al menos 2 horas menos que lo que se dormía en la década del 60 por la cantidad de luz que hay en todo el mundo, de luz artificial. Las grandes ciudades que tienen tanta luz, esto está fotografiado perfectamente por los satélites. Hay un slide que es lindísimo que muestra el mundo como si fuera un planiferio a las 3 de la mañana. Está hecho el armado de la foto como un planiferio y se ve toda la luz del mundo a las 3 de la mañana. Es impresionante la luz que hay. ¿Por qué? Porque la sociedad ha generado esa luz y la luz hace que no empecemos a dormir. El inicio del sueño depende de la disminución de la luz. Algo importantísimo para interrogar son la cantidad de despertares nocturnos. ¿Por qué? Uno le pregunta al paciente, ¿usted se despierta de noche? No. ¿No va a hacer pis? Sí, voy 3 veces. Es lo más común. ¿Qué hacen estos hombres? ¿A quién van? Si consultan a un clínico, le dice que es insuficiencia cardíaca. Si consultan al urólogo, el urólogo le hace los estudios, le dice que está todo normal y por ahí le da algún descongestivo prostático que no le cambia nada. Y el paciente boya en el tiempo despertándose. Esos pacientes que fueron al urólogo, que hicieron los estudios y están absolutamente normales, tienen apneas del sueño. Segurísimo. Hay que interrogar los ronquidos, los movimientos nocturnos. El paciente que tiene trastornos respiratorios vinculados al sueño es un paciente que no tiene un sueño quieto, o sea, relajado, se mueve toda la noche, se despiertan con la boca seca, mayormente tienen cefalea al despertarse, o pueden tener cefalea al despertarse. Otro signo interesante que esto es un motivo de consulta y que los médicos
mayormente no le damos bolilla. Sudores nocturnos. Es raro, uno tiene que interrogar, pero tienen disminución de la libido, tienen antecedentes familiares de apneas o de diabetes y en algunos casos de hipotiroidismo. Interesa interrogar si hay pirosis, especialmente nocturna, que esto está causado porque en el momento en que el paciente se la hipopnea o la apnea o el aumento solamente de la resistencia de la vía aérea, relaja el esfínter de comunicación entre el esófago y el estómago y ahí aparece el reflujo, lo que genera también, además de la pirosis, la tos nocturna y el dolor torácico nocturno, que a veces despiertan al paciente y que muchas veces la repercusión de esto la ven los otorrinolaringólogos cuando hacen las endoscopías y ven la irritación que tiene la hipofaringe. Interrogar las palpitaciones nocturnas, la relación con medicamentos o drogas de consumo, y el tiempo y la relación con los síntomas, la cronicidad de la medicación y los controles de quienes le indicaron la medicación. Todos vemos pacientes que le han dado benzodiazepinas o inductores del sueño hace 5 años, lo viene tomando, nadie lo quiere dejar porque se cree que con eso duerme mejor, y hasta a veces ni se acuerdan quién se lo dio. Vienen a pedir las recetas y esto está en el piloto automático. Hay que sacar esos pacientes del piloto automático y mucho del daño que le atribuyen a las benzodiazepinas está causado por la hipoxemia nocturna que genera las mismas drogas. La historia de accidentes previos y los últimos laboratorios, a ver si el paciente está hipotiroideo, si está poliglobúlico, que son repercusiones de... La poliglobulia es una de las repercusiones de la hipoxemia nocturna y el hipotiroidismo es causa directamente de las apneas durante el sueño. Ustedes saben que aproximadamente el 44% de los varones roncan y el 28% de las mujeres. En el 34% de los roncadores habituales se presenta la excesiva somnolencia diurna, o sea que esto ya este paciente, además de roncar, tiene síntomas de repercusión en su vida diaria de las pausas en la respiración. Tienen ya más riesgo de accidente y pueden interferir en el aprendizaje. Hay un dato a tener en cuenta que esto es frecuente en las embarazadas y hasta puede favorecer la hipertensión inducida por el embarazo y el retardo en el crecimiento fetal. Después vamos a hablar un poquito más de las embarazadas. Hay que diferenciar lo que es el ronquido habitual del ronquido expiratorio de las apneas obstructivas, porque primero que es expiratorio, no es inspiratorio, no es nasal, es de cuello, está venciendo la obstrucción que hay a nivel de la garganta, de las fauces, es de tono alto y es con dificultad en la respiración y a veces es como progresivo, o sea, el paciente va dando golpes en su expiración tratando de vencer el colapso de la vía aérea superior. Es un ronquido que asusta al que está al lado del roncador. El ronquido siempre está presente y ojo que hay pacientes que tienen problemas de sueño, fueron operados, hicieron por ejemplo una resección de úvula, dejaron de roncar, hizo como una cirugía estética y ese no ronca pero tiene apneas, entonces hay que detectarlos. También hay que pensar que no todos los roncadores, dijimos que el 34% solamente tenían apneas obstructivas. Pero hay que tener presente que todo el que ronca tiene algún grado de hipersomnolencia diurna y eso lo tenemos que interrogar. Lo mismo, después vamos a hablar de los chicos y vamos a ver cómo los chicos hay que seguir la historia del ronquido de los chicos. El ronquido, como dijimos, es de tono alto, es de salida y asusta al compañero. Hace muchos años se establecieron distintos test para evaluar las apneas del sueño y los test los pueden encontrar en un montón de páginas de internet. A mí lo que me interesa es que cada uno no elija un test, sino que sepa qué es lo que busca cada uno de los test que es distinto. Por ejemplo, hay test que buscan establecer si el paciente tiene excesiva somnolencia diurna, que son la escala de Epworth, que le hace al paciente, le pregunta qué cantidad de sueño tiene
en 8 situaciones habituales y le da un score. Ninguna probabilidad de sueño, leve probabilidad, moderada probabilidad o alta probabilidad. Y lo mismo que la escala de Stanford. Hay test como son el cuestionario de Berlín y el Stop Bank que buscan más establecer como un pretest para solicitar estudios, que preguntan si el paciente ronca, cómo es el ronquido, cuán a menudo ronca, si es algo que molesta al que está al lado. El cuestionario de Berlín también pregunta si se siente cansado durante el día, el rendimiento del paciente durante el día, y le da importancia a la hipertensión, o sea que jerarquiza la hipertensión por la frecuencia como consecuencia de las apneas del sueño. Y el último grupo es el último grupo es el que trata de establecer la calidad del sueño, que le pregunta con el cuestionario, el índice de Pittsburgh, al paciente cómo se siente ese día. A mí me parece, y esto le voy a dar nada más que lo que uno hace en el consultorio. Nosotros hacemos un cuestionario largo o le damos al paciente para que vaya y lo conteste, pero me parece que hay preguntas que son claves. Una es si el paciente ronca. Segundo, si tiene fragmentación del sueño, es decir, si se despierta durante la noche, no duerme de corrido. Lo normal es dormir de corrido, toda la vida. Y lo tercero que es clave es si el paciente amanece descansado. Cuando uno le pregunta, que nosotros lo hacemos, ¿cómo considera la calidad de su sueño? Es fantástico porque la mayoría, si uno le pregunta, bueno, regular o malo, regular. Nadie dice, bueno, son muy pocos los que dicen, bueno, de los pacientes que vienen derivados desde ya, o sea que tenemos alta incidencia. Y me parece que lo otro que uno tiene que interrogar son las consecuencias, que es las cognitivas y las metabólicas, ¿no? O sea, si el paciente tiene dificultad para concentrarse, si tiene disminución de la memoria, si está de mal humor, y si tuvo accidentes, si tiene presión alta, arritmias. Y, por ejemplo, al preguntar el tiempo de evolución de la hipertensión, ahí uno se da cuenta que hay un montón de enfermos que vienen desde los 30 y pico de años, que vienen con crisis hipertensivas, que esas crisis mayormente fueron a la noche, que esas crisis a la noche que consultaron en la guardia, ¿qué le dijeron? Que era estrés. Y le bajaron la presión o no, los observaron o no, y le dieron algún sedante. Y lo otro que va paralelo son las crisis de pánico. Entonces, otra vez le dan clonazepam. ¿Qué es lo que podemos encontrar o lo que nos interesa especialmente en el examen físico? Bueno, desde ya que el peso y la talla para sacar el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello y del abdomen, los parámetros vitales incluidos la frecuencia respiratoria. Acá hay un dato que es fantástico. Cuando uno empieza a tomar la frecuencia respiratoria de los pacientes, están los normales y los que la tienen alta. Los que tienen frecuencia respiratoria alta, mayormente, es gente que tiene un aumento del diámetro abdominal. Ese aumento del diámetro abdominal hace que lo que tiene que hacer la pared de abdomen de fuerza para respirar esté disminuido. Entonces, al estar disminuido, el paciente compensa la baja amplitud que tiene en su volumen corriente con mayor frecuencia respiratoria. Cuando ese paciente se acuesta, empeora la situación. Me parece que es importante que revisemos las fauces de los pacientes y que veamos dónde estamos parados en la escala de Mallampati y van a darse cuenta de que el que tiene síntomas tiene alterada la escala de Mallampati, no son los pacientes que se ven perfectamente la úvula y la cara posterior de la faringe. Son pacientes que parece que la lengua es más grande que, o quedó grande para la cavidad bucal, se ve la impronta de los dientes en la lengua. Interesa ver el tipo de paladar, que vemos unos paladares muy largos, que cuanto más largo, más se caen contra la cara de atrás de la faringe, y vemos, sobre todo, por ejemplo, en los fumadores crónicos, las úvulas grandes que al relajarse tapan como un corcho la vía aérea superior. Vemos los cambios de peso y deberíamos, los que controlan a las embarazadas,
que les controlan el peso, le controlan la presión, ver si está aumentando la circunferencia de cuello. Es útil ver la exploración nasal no para ver los pólipos, sino para ver la palidez de la mucosa de los que son alérgicos y la hiperplasia de los cornetes inferiores que ocluyen, que ya al generar una mayor presión en la vía aérea superior en la nariz, empiezan a favorecer que se relaje lo que viene a continuación, que es la faringe. Y la presencia de edemas. Les puse esta foto que es lo más común, los distintos tipos de paladares en la escala de Malampati. Si ustedes ven los dos inferiores, el tipo 3, que apenas si se ve los pilares o el esbozo del inicio de la úvula, es lo más común que sea tipo 3 o tipo 4 en estos enfermos. O sea, en el tipo 4 desde ya no se ve nada, solamente se ve el paladar. Los síntomas son de dos tipos, diurnos y nocturnos. Esto también está en la guía, en todas las guías que hay de esto. Los ronquidos, las apneas vistas por algún conviviente, los episodios de disnea nocturna que infinidad de veces se confunde con asma y que hasta pueden tener sibilancias porque el reflujo le genera sibilancias, los excesivos movimientos durante el sueño, la sudoración nocturna, los episodios de despertares que nos indican la fragmentación del sueño, la nocturia en los adultos y la enuresis en los chicos. Antes de ayer vino al consultorio un paciente que está tratado y que me contó que tuvo enuresis hasta los 13 años. Desde chico tenía apnea, pero nunca lo jerarquizó. Ahora tiene 42 años, está tratado hace 2 años y está feliz. Pero hasta los 13 años tuvo enuresis y nadie pensó que podía relacionarse con esto. Y él contaba que como adulto ha tenido enuresis y la ha pasado mal porque es algo que al paciente lo avergüenza muchísimo, y la causa está en las apneas. Episodios que el paciente refiere como insomnio y no es insomnio. El paciente se despierta, tuvo unas horas de dormir, en general son pocas horas después que inició su sueño, se despierta, vuelve a dormirse o no. Algunos no vuelven a dormirse y eso ya lo interpretan como insomnio. Las crisis de pesadillas, la pirosis, el sueño agitado que lo hablamos. Y los síntomas durante el día, que son la excesiva somnolencia diurna, el sueño que no es reparador, con cansancio crónico, pueden despertarse con dolor de cabeza. Esto habla de la hipercapnia que llevó el paciente. Son irritables, apáticos, están de mal humor porque no descansan. Y algo que cuanto más progresa, más se ve, que es la depresión. Dificultad para concentrarse de la memoria, disminución de la libido. Esto lo puse entre paréntesis al final como un semáforo rojo, porque esto viene de atrás para adelante. Cuando uno pone el tratamiento, pasa no pocas veces que el paciente viene y dice, ¿sabe que yo tenía dolores y se me fueron los dolores con el CPAP? Entonces, los dolores crónicos son una manifestación que no se pregunta y que existe. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La obesidad, desde ya, que es el que tiene más propaganda, el sexo masculino hasta la menopausia de las mujeres, a partir de ahí es igual, el incremento con la edad, las alteraciones craneofaciales y del cuello, que esto se ve en los chicos, el hipotiroidismo, las drogas relajantes y opioides. Vamos a hablar después del dolor crónico y a ver qué hacemos con esto. Los antecedentes familiares de esto, el tabaquismo, que aumenta 3 veces la posibilidad de tener apneas, la menopausia y la posmenopausia, entonces, la acromegalia, el síndrome de Down, la poliquistosis ovárica, y esto no es algo tan raro, hay muchas mujeres con poliquistosis, las enfermedades por depósito, los hipnóticos y las benzodiazepinas, el embarazo, sobre todo en la mujer que ya tiene un índice de masa corporal más alto que le corresponde para ese momento, y la congestión nasal crónica, que favorece 2 veces las apneas durante el sueño.
De acuerdo a la cantidad de eventos que vemos en los estudios, mundialmente se clasifica leve cuando hay entre 6 y 15 eventos por hora, porque hasta 5 eventos por hora arbitrariamente se dice que es normal. Es moderado de 16 a 30 y es severo con más de 30 eventos por hora. Hay que tener cuidado porque los pacientes en general tienen hipoxemia nocturna de distinta severidad, pero los consensos no hablan de cuánto es lo normal o no normal de tener de hipoxemia nocturna. No hablan de la cantidad de despertares electroencefalográficos que tendríamos que tener, porque eso es muy difícil de establecer. Pero sí lo que se ve es que cuanto más apneas, más despertares electroencefalográficos tienen. Y no hablan de la cantidad de ronquidos, que desde ya que es peor el que tiene 3.000 ronquidos durante la noche al que tiene 500. Pero yo diría que los pacientes moderados a severos andan de los 1.000 para arriba holgadamente. Bueno, esto es lo mismo. Lo hablamos por el mayor riesgo y acá lo único que voy a recalcar es que los pacientes que tienen síndromes extrapiramidales con síndrome de Parkinson o similares tienen apneas del sueño. Son todos los pacientes que vienen con tratamientos y que no mejoran, como son los hipertensos o los depresivos que son refractarios a los tratamientos, son pacientes que hay que buscarles las apneas del sueño y van a ver muchísimas veces que son pacientes multitratados que bollan multitratados en el tiempo. Hay dos maneras de hacer el diagnóstico. Por una polisomnografía nocturna, que se puede hacer en la misma noche con titulación del tratamiento con CPAP, se puede hacer internado o se puede hacer en domicilio, o con una poligrafía nocturna, que es un estudio simplificado que registra mucho menos canales, que en realidad es un estudio de catastro, pero que en el subdesarrollo que vivimos termina siendo una opción mucho más accesible que las polisomnografías, porque el costo es mucho menor y porque la disposición de equipos es mucho mayor. Lo importante es que algún tipo de registro tiene que haber para saber dónde estamos parados. Las poligrafías tienen indicadores de calidad con respecto a la parte neurológica y la calidad de sueño. Tiene indicadores de calidad respiratorios, que es muy bueno saber dónde estamos parados, y acá entra algo que esbocé antes, que es la necesidad de tener una saturometría durante todo el registro, ver la media, el T90, que es el tiempo por debajo de 90% de saturación, que al paciente, cuanto más bajo esté, peor va a ser. El IDO, que es el índice de saturaciones, que lo normal es tener hasta 5 de saturaciones por hora, estos pacientes en general tienen más, y la relación con la posición corporal y la fase del sueño. Lo más típico es ver que los pacientes, cuando llegan al sueño profundo, es donde hacen mayor cantidad de apneas. Lo segundo que se ve es que el paciente no llega al sueño profundo, a la etapa REM, por las apneas que hace tan frecuentemente. Y también hay indicadores de la parte muscular, de los movimientos de las piernas, la relación con los microdespertares y la cantidad de movimientos de las piernas, y cómo esto mejora con los registros de tratamiento con presión positiva. La poligrafía nocturna por lo menos tiene que tener 3 cosas: flujo aéreo, esfuerzo respiratorio con la banda de tórax y la oximetría nocturna. Con los equipos más modernos que hay hoy en día para hacer las polisomnografías en domicilio, se puede hacer una poligrafía más completa midiendo el flujo aéreo por termistores, midiendo la posición corporal, los ronquidos, electrocardiograma y el tiempo de tránsito de pulso. En realidad, lo basal sería el flujo aéreo, el esfuerzo y la oximetría. Y hay lugares
que no hay nada, entonces se arreglan con una oximetría nocturna que no es para nada lo ideal y no es, aunque sea normal, no descarta que el paciente tenga apneas, pero sí posibilita que se vea las caídas de la saturación a lo largo de la noche, que es lo que se llama el patrón en diente de sierra, que se ve todo el tiempo como un serrucho porque el paciente cae, sube y baja la saturometría y cuanto más profundas son las apneas, más profundas las desaturaciones. Esto lleva a un índice de saturaciones mayor de 15 eventos por hora que se correlaciona con un SAOS moderado a severo. Ahora yo le voy a dar un pantallazo muy corto en algunas situaciones especiales que quiero que acá el mediocampista levante la cabeza a ver a qué compañero le pasa la pelota y piense. El SAOS es un factor constituyente de riesgo independiente para tener hipertensión arterial. En la década de los 80 buscábamos, en la residencia se buscaba ver los hipertensos jóvenes, a ver quién tenía estenosis de la arteria renal. Nunca encontrábamos una estenosis de la arteria renal. Y todos esos hipertensos jóvenes son pacientes que hay que verles la garganta, ver cómo es el malampati, interrogarlos y van a tener una alta posibilidad de tener apneas del sueño. 50-60% de los pacientes que tienen SAOS tienen hipertensión arterial. Hay trabajos que hablan de hasta 70%. A mayor severidad, mayor posibilidad de desarrollar hipertensión. Fuertemente asociado con la desaturación nocturna. O sea que cuanto más tiempo estamos en menos de 90%, peor es la hipertensión. O más se favorece la hipertensión. Lo que hay que buscar de los hipertensos para ver si tienen SAOS son los refractarios, los que andan con 3 o 4 drogas, o que los que les vienen cambiando la medicación los cardiólogos porque no encuentran la que le baje la presión. Por eso acá lo que se trata es de no hacer el tratamiento sintomático que hablábamos al principio. El paciente tiene hipertensión, directamente un antihipertensivo. Busquemos dónde está la causa. Y ver la asociación que tienen los hipertensos con la hipersomnolencia diurna. Todos los tratamientos con presión positiva disminuyen en alguna medida o normalizan la hipertensión de estos pacientes, que tienen más efecto cuanto más joven es, no cuanto más viejo es, porque ya se endurecieron las arterias y pasan a ser refractarios al descenso hacia el efecto del CPAP. Pero de cualquier manera, muchos de estos pacientes se pueden bajar, si no suspender la dosis de los antihipertensivos o alguno de los antihipertensivos. Hay mucha relación de las arritmias cardíacas con las apneas del sueño. Estos pacientes tienen 2 a 4 veces mayor riesgo de padecer arritmias complejas, fibrilación, taquicardias ventriculares, ectopía ventricular compleja, y está relacionado con la hipoxemia. Entonces, la elevada hipoxemia y el índice de apnea se correlacionan con alto riesgo de estas arritmias, sobre todo de la ectopía ventricular. Lo mismo pasa con la fibrilación auricular. 38% de los pacientes que tienen enfermedad de nódulo sinusal, que no son bloqueos todavía, pero que más tarde van a llegar a ser bloqueos, ya tienen SAOS. No es un porcentaje bajo. Y los pacientes que tienen un marcapaso definitivo, casi el 60% tiene SAOS. Hay que buscárselo. Recurrencia de la fibrilación en los pacientes, de la fibrilación auricular en los pacientes que tuvieron el tratamiento de reversión es menor en los que están tratados con ventilación no invasiva que en los no tratados. Así que el tratamiento es una garantía de disminuir la recurrencia de las fibrilaciones. El estofado se hace más espeso con la muerte súbita. Los pacientes que tienen SAOS tienen 2.6 veces, comparado con la población general, mayor riesgo de tener muerte súbita. La muerte súbita se relaciona perfectamente con la severidad del SAOS. Y fíjense en esto. Nosotros medimos en cualquier estudio el promedio de la saturación durante la noche. Si el paciente tiene menos de 93% de saturación durante toda la noche, tiene mayor riesgo de tener muerte súbita. Si durante la noche llega a tener
78% en algún momento, que no va a ser toda la noche, tiene mayor riesgo. Y un índice de amnesia hipopnea mayor de 20 eventos por hora, o sea, un moderado, porque es muy común, 20 eventos por hora, tiene mayor riesgo de tener muerte súbita y es predictor. Entonces, nosotros nos creemos que el paciente, porque saturó el promedio 92-91%, no está mal y tiene mayor riesgo de tener una muerte súbita. Atención. Algo que va de la mano también es el síndrome metabólico. La disminución del HDL y el aumento de los triglicéridos están absolutamente relacionados con la edad y con la severidad del SAOS. Esto también se ve en los chicos. Los chicos tienen, cuando se los trata, mejoran los niveles de HDL y disminuyen los de LDL. Y hay una asociación significativa entre el índice de apneas y los niveles de HDL independientemente de la edad, de la masa corporal, del sexo, de la diabetes y de la medicación que esté usando. La causa está en la hipoxemia nocturna. Por ello, me parece muy importante que sepamos qué pacientes nuestros o cómo están oxigenados nuestros pacientes a la noche. Si la mayoría de los roncadores en algún momento le cae la saturación, el que ya ronque nos asusta. Hay una pregunta que hay que hacerle a los diabéticos y es si la familia, en la familia hay diabéticos, porque la diabetes es una enfermedad que es hereditaria. Pero nos vamos a encontrar con que hay un grupo que no tienen familiares y esos pacientes, esa diabetes que no es hereditaria está favorecida por las apneas del sueño. Esos pacientes hay que buscarlos y están. Está causado por la hipoxemia intermitente también. El patrón en el diente de serrucho que hablábamos antes cuando hablamos de la oximetría nocturna, genera el trastorno del metabolismo de la glucosa y la resistencia a la insulina, la intolerancia y este tipo de diabetes. Esto se mejora parcialmente, no completamente, con el CPAP, porque depende del tiempo de evolución también. Pero la diabetes además podría ser un factor de riesgo para desarrollar SAOS, o sea, el diabético familiar. Bueno, la obesidad es lo más conocido, lo que tiene más fama por el cuadro de Pigui, el síndrome de Pigui del libro de Dickens. Pero a mí me parece que lo que tenemos que pensar es que nuestros pacientes obesos, o sea, lo que uno ve en el consultorio es un paciente que es obeso, que generalmente es hipertenso, que generalmente es sedentario, que tiene diabetes, muchos vienen deprimidos, muchos vienen con trastornos cognitivos, algunos tienen coronariopatía, hipotiroidismo, todo esto está tratado, ¿no? O sea, tiene la metformina por la obesidad, 1 o 2 enalapril y losartán por la hipertensión, tiene alguna más por la diabetes, tiene algún antidepresivo y le dan algún remedio como inductor del sueño y toma, por supuesto, la levotiroxina. Sin embargo, estos pacientes, todo eso disminuye o tiende a mejorar cuando estos pacientes entran en un tratamiento de actividad física, de pérdida de peso y de ventilación no invasiva. Hay que tener presente estos datos, que es la disminución del volumen de reserva expiratorio y la disminución de la capacidad residual funcional. Estos pacientes, en general, si tienen un índice de masa corporal menor a 40, suelen tener una capacidad pulmonar total normal y una capacidad vital normal. Por cada unidad que aumente el índice de masa corporal entre 20 y 30, baja 5% de la reserva expiratoria y 3% de la capacidad residual funcional. Así que el obeso, el que tiene más de 30 de índice de masa corporal, ya la bajó bastante. Cuando el paciente tiene el síndrome de hipoventilación obesidad, que digamos que lo que se agrega específicamente es la hipercapnia en cuanto se despierta, que es muy difícil de documentar porque habría que hacérselo, o sea, sacarle gases en sangre en el momento que el paciente se despierta, o hacer un estudio, una polisomnografía con medición de
de CO2 que no es tan accesible en nuestro país. Pero los que tienen entonces el síndrome de hipoventilación, obesidad o un índice de masa corporal mayor de 40, todos los índices y las capacidades respiratorias están disminuidas. O sea que ya va a tener una espirometría disminuida, una capacidad vital forzada disminuida, el volumen respiratorio forzado disminuido. Es un restrictivo en todo. La obesidad o los pacientes que tienen apneas de sueño o hipopneas, porque los obesos en general tienen mucha más hipopnea, son los obesos centrales y es peor en los hombres. Estos pacientes son los que hay que tomarle la frecuencia respiratoria, que desde ya que la tienen aumentada. Y cuando vemos los estudios, tienen un promedio de frecuencia respiratoria que está entre 17 y 20, cuando nadie lo tiene normalmente. O sea que con todo esto el paciente está al borde de un precipicio, porque o se infarta o se descompensa la diabetes. Y uno tiene que hacerse esta pregunta, que es, se los voy a dejar para ver si al final la sacan. ¿Cuál es el beneficio en que influye el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva en los obesos? No hay votación esta semana. No hay votación con respecto a no hay preguntas con votación como tuvimos la semana pasada en otro webinar. Hay una alta relación entre los accidentes y las apneas del sueño. Los tres tipos de accidentes, los de tránsito, que son los famosos, los domésticos y los laborales. Los de tránsito son famosos por los conductores de larga distancia, pero también pasa a corta distancia. Los domésticos, cuando uno los interroga, los pacientes se ríen y los cuentan. Y los laborales los cuentan como cosas que les pasaron, que van sobre todo relacionados con los trastornos cognitivos. Estos pacientes tienen una deuda de sueño que se ve agravada de la deuda de sueño habitual que decíamos de 2 horas que hay por la luz, el exceso de luz en las ciudades. Si a esa deuda de sueño se le agrega la mala calidad de sueño, que genera una deuda de sueño creciente, lo más fácil es que tenga accidentes, porque, por ejemplo, para conducir se requiere una atención sostenida, que es incompatible con la somnolencia. Y esto se ve con un índice de apneas y hipopneas tan bajo como 10. O sea que estos serían pacientes leves, pero ya lo tienen. Esto cambia 180 grados con el tratamiento. Esta foto me la trajo un paciente que era un viajante de comercio, vendía licores desde San Martín de los Andes hasta Esquel. Flaco, 42 años, de masa corporal de 20, 21, altísima chance por todo por el examen físico y por la historia de tener apneas del sueño. Se hizo la polisomnografía y tenía más de 50 eventos por hora. Yo le expliqué que no tenía que manejar y él aceptó, no tenía que manejar, le hice la licencia para el trabajo, todo fue fantástico. Le pido el tratamiento a su obra social y se va a Buenos Aires y el hermano le pide que lo lleve hasta la facultad a entregar un trabajo. Él le dice que no, el hermano le dice, dale, son 10 cuadras. Y entonces lo lleva y choca. Y el hermano le dice, pero ¿no viste el semáforo rojo? Y me dice, doctor, yo no me quedé dormido, pero no vi el semáforo rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando ustedes miren estos pacientes, acuérdense de esta foto y miren cómo el paciente está parpadeando. Van a ver en YouTube los videos de una conocida empresa de autos que es la que más trabaja en seguridad, que pone las cámaras apuntando al conductor y muestra cómo los pacientes parpadean, y en esos milésimas de segundo del parpadeo es donde no ven el semáforo y el colectivo que lo chocó. Entonces, esto es de todos los días. Vamos a hablar 2 palabras de las embarazadas, son 2 slides nada más. La embarazada tiene distintas etapas, pero en promedio permanece despierta cerca del 12% de la noche, que esto se agrava en el posparto porque tiene una exigencia física mayor. Las mujeres que duermen menos de 6 horas, por eso hay que interrogar a las embarazadas cuánto duermen, tienen un promedio de 12 horas de trabajo de parto. Y
y 4 y media veces más de probabilidades cesáreas. Hay distintas cosas que llevan al aumento de todo esto, que es hormonal. Al principio las embarazadas duermen más, después van durmiendo menos por las distintas incomodidades. Pero hay que asociar todo, el déficit del sueño, el malampate, el aumento de peso, la medicación que va recibiendo, todo. Dos palabras rápidamente para ir terminando, porque esto si no está muy largo, que es con respecto al dolor crónico. Hay una relación bidireccional entre el dolor y las apneas del sueño. 70% de los pacientes que tienen dolores crónicos presentan alteraciones durante el sueño. Tienen fragmentación del sueño, que a la vez esta fragmentación es hiperalgésica. Los pacientes con SAOS presentan, el 70% de ellos tienen dolores en las extremidades, cabeza y cuello. Tienen ansiedad, tienen depresión, todo esto viene medicado y exacerba en general el dolor en vez de mejorarlo. Hay una superposición entre la fatiga crónica, la fibromialgia, el dolor temporomaxilar, el colon irritable y los trastornos respiratorios durante el sueño, porque comparten la fatiga, el sueño no reparador y la excesiva somnolencia diurna, la fragmentación del sueño y la dificultad para conciliar el sueño. Pero esto, lo que se ve es que el paciente que uno no sabía que tenía, por ejemplo, una fibromialgia, viene y dice que está mejor cuando se puso el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva. Así que interroguen cómo duermen estos pacientes. Dos palabras de las drogas psicoactivas. Me parece que es muy importante que el médico que está en contacto con los pacientes que usan drogas psicoactivas vean sus gargantas, interroguen el sueño. Ustedes saben que estas drogas, todas desde el alcohol y desde la nicotina, aumentan la latencia del sueño, o sea, empieza a dormirse más tarde, aumentan la fase 3 y la fase 4, pero acortan todo el tiempo total de sueño y la fase REM, y tienen insomnio de rebote. Entonces, estos pacientes consultan porque no pueden dormir. Los que no pueden manejar entre la excitación y la depresión del estado de hiperexcitación o el estado de somnolencia generado por las drogas. Me parece que uno tiene que interrogar, esto es lo clásico, ¿no? Pero uno tiene que interrogar si los pacientes, ¿en qué momento lo estamos viendo? ¿En un momento de abstinencia? ¿En un momento post-adicción, o sea, post-droga? ¿O en un momento de depresión que está bajo efecto de la droga? Y tratar de ver la calidad de su sueño en su vida diaria. En los chicos las causas están en la hipertrofia adenoamigdalina, mejoran enormemente con el tratamiento quirúrgico. Me parece que es una cosa que es muy importante a recalcar, es que hay que interrogar el ronquido continuo en el tiempo de los chicos, que sigue, que no disminuye después que pasó la alergia de los 5, 6, 7 años. Los chicos no tienen fragmentación del sueño, duermen de corrido, entonces ese dato no lo vamos a tener la enuresis y vamos a tener la excitación durante el día. Son chicos hiperactivos porque es el equivalente a la hipersomnolencia diurna en los adultos. Y vamos a tener los trastornos cognitivos. Son chicos que les cuesta fijar los conceptos porque tienen una atención muy disminuida. Se complican los chicos que tienen asma y rinitis alérgica. No vamos a hablar de los fibroquísticos, que son pocos, pero hay que pensar que estos son restrictivos, entonces van a tener más facilidad. Y los chicos con displasias broncopulmonares. Las manifestaciones, es lo que les decía, ojo con los obesos, pero una cosa que hay que recalcar es que el chico, después que se opera, mejora la voz nasal, mejora la dificultad para despertarse, mejora la falta de atención y los problemas de aprendizaje, la hiperactividad, la agresividad y la impulsibilidad, y
la dificultad en el crecimiento o en la obesidad. Importante, ¿qué es lo que se puede ir haciendo? ¿Qué es lo que el médico, la primera línea, puede ir haciendo? Que el paciente aumente la actividad física, cualquiera sea su condición, dedicarse el tiempo que duerma 8 horas, licenciar al que está conduciendo, o depende del tipo de trabajo, el que maneja armas, por ejemplo, incentivarlos a que disminuya el volumen de las cenas. Cuanto menos copiosa la cena, mejor va a ser la calidad del sueño. Evaluar la necesidad de cambiar o suspender la medicación si está con hipnóticos o inductores del sueño, y evaluar las comorbilidades. Desde ya que los tratamientos, bueno, los vamos a pasar por alto, no hablar del tiempo. El de elección son los equipos de ventilación mecánica no invasiva. Si esto no se adapta al paciente, no diese resultado, existen los tratamientos con los dispositivos de adelantamiento mandibular, las cirugías de resección, que como hablamos son útiles en los chicos, se están probando los marcapasos linguales y las cirugías con láser específicamente para levantar el paladar y resecar las úvulas. Esto es lo último. Me parece que es muy importante que todos sepamos que la ventilación mecánica suprime los efectos, mejora las desaturaciones y desaparecen los ronquidos. El paciente llega a la profundidad del sueño que tiene que llegar, disminuye la somnolencia diurna y los trastornos cognitivos, y pueden trabajar mucho mejor, disminuye el riesgo de accidente y los riesgos cardiovasculares fatales, debería disminuir o lo hace en parte, la hipertensión, las arritmias y los accidentes cerebrovasculares, y la mortalidad relacionada con SAOS. Les dejo esta foto que se tomó, un amigo mío la tomó desde su departamento en el centro de Bariloche el viernes pasado, que fue un día hermoso. Así nos vienen a visitar en algún momento y comparten esta naturaleza tan bella. Muchas gracias. Ale, muchísimas gracias. Sumamente interesante y muy bien resumido. ¿Me estás escuchando, verdad? Sí, sí. Ale, antes de pasar a hacer algunos comentarios, y el tema realmente que, como lo has presentado, es muy interesante, es muy controvertido, quiero decir dos cosas. En principio, a aquellos que están asistiendo a la charla, pueden hacer sus preguntas por escrito, y yo las voy a ir reproduciendo, o lo va a hacer Muriel. Antes de seguir adelante, me gustaría darle la palabra a la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es Susana Luning, y que quisiera hacer algún comentario. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches. Solamente quería saludarte, Ale, saludarlos a todos. Bueno, agradecerte a vos en particular, creo que ha sido sumamente claro. Tu paz y tranquilidad es una cosa que contagian. Fue todo muy completo. Muchísimas gracias. Y bueno, estimular siempre a los médicos de atención primaria que piensen en esta patología tan frecuente y que como vos dijiste, tiene incluso tantos riesgos y tanto sub y mal diagnóstico, ¿no? Que ese sería el mensaje. Y viendo esta imagen tan bella de la naturaleza que mostrás, bueno, no puedo dejar de tener cierta pena por nuestras sierras en llamas. Estamos esperando esa agua y lluvia que esperemos que llegue hoy o mañana. Bueno, un saludo desde Córdoba para todos ustedes y bueno, para que Sergio dé lugar a las preguntas. Gracias, Ale. Gracias. Hola. Estoy con un temita de conectividad, así que un poquito de paciencia. Ale, algunos comentarios que quería hacer y que me parecen sumamente interesantes de tu resumen. En principio, decir que esto es efectivamente un trastorno extremadamente frecuente y que tal cual vos lo relatás, en los diálogos con los pacientes, muchas veces no se toma en consideración, teniendo en consideración que prácticamente la mitad de nuestra vida la pasamos dormidos o poco menos, digamos. Algunos comentarios que... ¿Cómo, Ale? 1/3 de la vida tenemos que dormir.
Exactamente, una tercera parte. Algunos comentarios que me parecen interesantes son los siguientes. Cuando uno se plantea desde el punto de vista de la atención primaria de la salud, se plantea en una situación que fue muy bien descrita por Fleming Carlson, ¿no? Aquellos residentes de McMaster University hace tantos años, que dicen, bueno, la patología tiene que ser una patología que sea frecuente, tiene que ser una patología que tenga un tratamiento aceptable, que sea claramente efectiva en su efecto, es decir, tiene que cumplir un conjunto de criterios. Y con sueño, cuando uno se pone a leer, se da cuenta que muchas veces esto no sucede. Por ejemplo, y esto te lo planteo para el debate, cuando uno plantea, por ejemplo, el uso de CPAP, es decir, el uso de un dispositivo que aplica una presión a la vía aérea y que la mantiene abierta durante la noche, y evalúa si eso se asocia con una reducción en las cifras de presión arterial o en los números de ACV, o incluso los números de muerte súbita, o incluso la reducción de las medicaciones para diabéticos, cuando uno va a ver la bibliografía, se encuentra con que no es tan así. Te pregunto, Ale, ¿vos considerás que es necesario una estratificación de los pacientes? ¿Considerás que por ahí existe un subgrupo, un fenotipo específico de pacientes con apneas de sueño que claramente se beneficien del uso de CPAP y que no sea esto para todos? No, yo creo que en alguna medida, por lo menos lo que se ve en el consultorio, los pacientes, los hipertensos se estabilizan. Algunos pueden disminuir la dosis de los antihipertensivos y no digo, digamos, lo de suspenderlo depende mucho del tiempo de evolución de la hipertensión, de la diabetes. Es complicado porque justamente aquí apunta a que el diagnóstico se haga antes, consigue hacer hipertensión. Me parece que lo que tenemos que trabajar mucho son los jóvenes, o sea, los de 25 años para arriba, que estamos viendo pacientes con hipertrofias amigdalinas terribles que los debían haber operado de chicos, no los operaron, toda su vida durmieron mal, están trabajando, tienen problemas cognitivos gente joven que no los tiene que tener. Entonces, ese va a ser hipertensión. Ese tenemos que buscar un tratamiento que sea satisfactorio para que no lo haga. Ahora, hay muchos trabajos que muestran, y como todo, digamos, independientemente del comercio, que en todo existe, están los que están a favor y los que están en contra. A mí me parece que la calidad de vida del paciente, lo que el paciente refiere en el consultorio, es importante cómo cambia. Hay algo que hay que tener presente y uno tiene que sincerarse. Nosotros, los médicos, tenemos que sincerarnos. Nosotros curamos muy pocas cosas, pero corregimos muchas cosas. Luis Larrategui, que es uno de los neumologos, él es uno de los expertos, no como yo, en este país de SAOS, es un investigador, y él cuando explica el tratamiento, dice que poner un tratamiento con CPAP es exactamente lo mismo que cuando uno le pone los anteojos, el oculista le pone los anteojos al paciente con presbicia. El paciente ve mejor, no lo curó, ve mucho mejor. El paciente con un tratamiento con BNI está mucho mejor. Deja de estar dormido, bajan los riesgos de los choques, de las muertes súbitas, bajan esos riesgos. Tiene una calidad de vida mejor, su laboratorio mejora, cambia. Hay un cambio. Sí, eso, Ale, que vos referís es sumamente interesante, vinculado con el tema de los accidentes de tránsito, y me gustaría que hagas algún comentario sobre una población, por eso te decía de por ahí estratificar las poblaciones, es decir, si uno aplica una estrategia de búsqueda de apneas de sueño a adultos jóvenes, qué sé yo, estresados, muy probablemente los tengan, pero no sabemos si tenemos una relación de causa y efecto exacta, es decir, sabemos en medicina que una asociación estadística no es una relación directa de causa y efecto. Por ejemplo, yo podría tener una asociación estadística muy franca
entre dedos amarillos de la mano derecha y cáncer de pulmón. Sin embargo, el confundidor que no estamos tomando en consideración es el tabaquismo. Sin embargo, y esto es la pregunta, me gustaría que hagas algún comentario sobre el conjunto de estudios que fueron llevados adelante en camioneros de larga y corta distancia en relación con obesidad y apneas. ¿Podrás comentarnos algo al respecto, Ale, de una población de alta prevalencia? Sí, yo no traje, no puse eso para no alargar y para tocar, digamos, los casos especiales porque me parecía importante. Hay mucha, eso justamente lo estudió mucho la gente del Hospital Austral, a los conductores de larga distancia, y vieron la mala calidad también, sobre todo los choferes de ómnibus, de cómo dormían en los viajes, la incomodidad que tenían y todo. Y el altísimo riesgo, porque no es alto, es altísimo. Y encima, en los conductores camioneros, que por eso, a raíz de eso también se hicieron distintas presentaciones en el Congreso de la Nación para que se estudien los pacientes antes de darle los registros de larga distancia, mucho mayor en los conductores camioneros porque conducen más horas y conducen, por ejemplo, después de haber almorzado, tomado alcohol, porque están acostumbrados a hacerlo así y porque además las compañías les exigen un tiempo de llegada que son menores de lo que se puede hacer. Una persona que maneja más de 8 horas se considera que va duplicando por hora el riesgo de tener accidentes porque está cansado, porque se agota la tensión. Entonces el que maneja 12 horas tiene un riesgo enormemente más alto. Eso empeora si es obeso, desde ya que son sedentarios, muchos, como digo, son alcohólicos o toman alcohol en las comidas y si pararon para almorzar o cenar, que algunos lo que hacen en esta zona, o lo que hacían antes de esta pandemia, es que cenaban, salían para pasar las fronteras o quedar del otro lado de la frontera de noche y empeoran entonces la frecuencia de los accidentes. Debería, incluso lo que se debería hacer, no manejar nunca más de 8 horas, lo mismo que los turnos rotativos, evitar los turnos rotativos porque las personas que tienen turnos rotativos van desacomodando los relojes biológicos que se disparan con el sueño normal. Entonces, viven alterados porque van alterando el desencadenamiento normal del sueño. Y eso lleva a los aumentos de accidentes laborales. Los accidentes en los choferes aumentan con las horas de manejo, con el índice de masa corporal y la obesidad y con el sedentarismo. Es terrible eso. No tengo a propósito, no traje las cifras justas, pero seguro que van duplicando. Cuanto más horas de manejo, peor son las chances de tener accidentes. Sí, Ale, esto sí hay una relación de causa y efecto muy clara, ¿no? Entre accidentes de tránsito y apneas de sueño. Dos cositas. La primera es, invito a aquellos que están asistiendo a este webinar a hacer las preguntas que deseen. No solo vinculado con apnea, sino, por ejemplo, con distorsión del sueño en convivientes de roncadores. Y quiero dar la palabra otra vez a Susana Lunin, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Susana. Sí, ¿sabes por qué? Perdón, porque quería hacer un aporte a lo que estabas diciendo, Sergio y Ale. Nosotros en el año 2012, acá en la región del centro, digamos, con motivo de la presentación de los simposios regionales en el Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, hicimos un trabajo en conjunto, todos los neumonólogos de la región, en relación justamente a ese tema de
digamos, la pesquisa, digamos, de la posibilidad de síntomas de SAOS en transportistas de la ciudad de Córdoba. Fue altísimo, o sea, en realidad fue una encuesta, y es una encuesta, después no se ratificó con los estudios, pero ¿cuántos de estos encuestados debían se les debía pedir una poligrafía y era altísima? Los encuestados fueron más o menos 300, recuerdo, no te puedo decir los datos, pero sí quería decir que tenían 3 datos terribles, que eran un alto índice de aumento de índice de masa corporal y un alto índice de tabaquismo, cosa que no sorprende, pero todo que conducía a la posibilidad de SAOS. Y en realidad mucho más del 80% de los encuestados tenían criterio, aunque parezca una cifra importante, alta, tenían criterios para pedir la polisomnografía. Y otro dato importante que quería aportar, que hay estudios, estudios que después revisamos a partir de esto, y que en particular en el caso de los transportistas es en un trabajo que publicaba qué hacían cuando tenían somnolencia. Un porcentaje muy alto aumenta la velocidad para despertarse. Con lo cual, fíjense el combo de riesgo que podría ser. Quería hacer esos 2 comentarios porque al margen de la prevalencia alta, tiene que ver con el aumento del índice de masa corporal y recordar también el aumento de tabaquismo en estos pacientes, que agrega posibilidad de alteración. Exactamente. Y además, en este grupo particular de pacientes, el uso de CPAP claramente corrige el trastorno del sueño y baja el riesgo de accidentes de tránsito y laborales, ¿no? Claramente, claramente. Así que si desde el punto de vista de atención primaria uno tuviera que apuntar a un grupo, creo que este sería el grupo más importante a tener en consideración. Ale, si querés hacer algún tipo de comentario final, adelante. Preguntas no hay, así que encantado de escucharte. Hay un dato que me parece que es importante, que es el siguiente. Yo lo que puse en rojo era como semáforos para tener en cuenta, y es cuál es la importancia del tratamiento con ventilación no invasiva en los obesos. Y eso, digamos, la respuesta de eso está en que es mucho más fácil bajar de peso con tratamiento que sin tratamiento, porque lo que está generando los cambios hormonales que se generan al no estar tratado son los que llevan a perpetuar la obesidad, y el primero es el síntoma que el paciente se despierta con ese apetito voraz, aunque sea de una siesta, que está generado por la alteración hormonal, la grelina. Es un tema largo de explicar, pero ahí también el CPAP ayuda a que estos pacientes bajen de peso, desde ya que se tienen que mover. Me parece importantísimo porque el paciente obeso tiene dolores, a veces hasta toma opioides, el opioide le empeora las apneas. Tienen depresión, la depresión está tratada y no mejora, y eso se va revirtiendo, se empieza a revertir con el CPAP. Y es fundamental que el médico de primera consulta ya ponga a ese paciente en movimiento. Tiene que ver también el dolor con... La vía del dolor está emparentada con la vía de la gratificación. Por eso los pacientes, cuando empiezan que están teniendo actividad física, lo aeróbico va generando endorfinas, las endorfinas bajan el umbral, mejor dicho, aumentan el umbral de dolor, pero mejoran los neurotransmisores que intervienen en el dolor, tienen menos dolor y les resulta más fácil bajar de peso. Esos pacientes obesos es fundamental que se muevan y que tengan un equipo de CPAP, si es que está documentado que lo necesitan, ¿no? Ale, muchísimas gracias por la deferencia, una excelente charla, y bueno, te mando un abrazo, muchas gracias y damos el cierre de esta actividad. Gracias. Gracias a los que participaron.